Muy buenas tardes, señora tutora. En esta ocasión pues voy a hacer la exposición acerca de los actos, de un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos menciona en su artículo 7 que un acto administrativo o los fines de esta ley es toda la declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. Otra definición también indica que es toda declaración de la voluntad unilateral de una autoridad proferida en el ejercicio de sus atribuciones y en la forma determinada por la ley o reglamentos, que estatuya sobre las relaciones de derecho, en consideración a determinados motivos, con el fin de producir un efecto jurídico para la satisfacción de un interés administrativo y que tenga el objeto de crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva. Algunos de los ejemplos pueden ser los decretos, las resoluciones o los mismos acuerdos. Asimismo, vamos a hablar de las particularidades. Algunas de estas particularidades se mencionan en la Ley Orgánica de los Procedimientos Administrativos sobre los actos administrativos se menciona en el artículo 10, donde dice que ningún acto administrativo podrá crear sanciones ni modificar las que hubieran sido establecidas en la ley. Tampoco crear impuestos u otras contribuciones de derecho público, salvo dentro de los límites determinados por la ley. En su artículo 11, en cambio, expone que los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a las situaciones anteriores, salvo que fuera más favorables a los administrados. En todo caso, pues las modificaciones de criterios no dará derecho a la revisión de actos definitivamente firmes. También en el artículo 13 se menciona que ningún acto administrativo podrá violar lo establecido por otro de superior jerarquía, ni los de carácter particular vulnerar lo establecido en una administración, en una disposición administrativa de carácter general, aun cuando fueran dictados por una autoridad de igual o superior jerarquía a la que dictó la disposición general. Ahora que hablamos de jerarquía, pues vamos a topar el tema y dentro de los actos administrativos pues tiene las siguientes jerarquías. Hay los decretos, las resoluciones, las órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por los órganos y autoridades administrativas. Los decretos pues indican que son las decisiones de mayor jerarquía y son dictadas por el presidente de la República y en su caso pues serán refrendados por aquel o aquellos ministros de quienes corresponda la materia o de todos, cuando la decisión haya sido tomada por un Consejo de Ministros. En cambio, las resoluciones son decisiones de carácter general o particular adoptadas por los ministros o por disposición del presidente de la República o también por disposición específica en la ley. En cambio, las decisiones de los órganos de administración pública nacional, cuando no les corresponda la forma de decreto o resolución, tendrán la denominación de orden o providencia administrativa. También, en su caso, pues podrán adoptar formas de instrucciones o circulares. Dentro del contenido, pues bueno, todo acto administrativo debe contener el nombre del ministro u órgano al que pertenece el órgano que emite el acto, el nombre del órgano que emite el acto, el lugar y la fecha donde el acto es dictado, el nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, la expresión sucinta de los hechos, las razones que hubieran sido alegadas o los fundamentos legales pertinentes, la decisión respectiva si fuese el caso, el nombre del funcionario o funcionaria que los que suscriben con indicación de la titularidad con que actúen, indicación expresa en caso de actuar por delegación, el número y fecha del acto de delegación que confirió la competencia y el sello de la oficina. Vamos a hablar de la clasificación. Dentro de la clasificación de los actos administrativos, según los efectos generales y según sus efectos particulares. Ya, según el carácter normativo o no de los actos administrativos, estos se clasifican en actos de efectos generales y actos de efectos particulares. Esta clasificación que acogía la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia y que mantiene la ley del Tribunal Supremo de Justicia.
donde los actos administrativos de efectos generales son aquellos de contenido normativo, es decir, que crean normas que integran el ordenamiento jurídico. En cambio, los actos administrativos de efectos particulares son aquellos que contienen una decisión no normativa, sea que se aplique a un sujeto o a varios sujetos de derecho. Según los destinatarios, tenemos que son generales e individuales. Los actos administrativos generales pues, son aquellos que interesan a la pluralidad de sujetos de derecho, sea formado por un número indeterminado de personas o un número determinado. En cambio, los actos administrativos individuales son aquellos que le interesan a un solo sujeto de derecho. Según su contenido, por otro lado, pues los actos administrativos según su contenido se clasifican en actos definitivos, actos de trámite y actos creadores de derecho o que establecen obligaciones. Los actos administrativos definitivos son aquellos que mediante los cuales se define con pleno efecto jurídico las cuestiones sometidas a la consideración o decisión de la administración. Los actos de trámite, en cambio, no son susceptibles de ser impugnados directamente mediante el recurso contencioso administrativo, salvo que causen indefensión o prejuzguen sobre lo definitivo. En cambio, los actos creadores de derechos se refieren al acto creador de derechos subjetivos o de derechos personales y legítimos a favor de los particulares, y el acto administrativo que no crea derechos o de interés personal, sino que en su lugar establece obligaciones a cargo de particulares, y así se regula de acuerdo al artículo 70 de esta misma ley. Según la manifestación de las voluntades, tenemos que tanto expresas como tácitos, ¿ya? En donde prácticamente es la forma o modo como se documenta y se da a conocer la voluntad administrativa al exterior. Por lo general, las aclaraciones que contienen actos administrativos deben ser expresas y formal para ser reconocible por terceros y poderles vincular con su eficacia. La exigencia de tener la expresión formal generalmente se asimila como el requisito de escritoriedad del acto, por lo cual se conceptúa que la principal forma de documentación de los actos administrativos es de carácter escrito. O este tipo se encuentran los actos expresos y tácitos, y según su impunidad y también según su ejecución. Esta clasificación pues, se refiere a que la impugnabilidad o no de los actos administrativos, y así se distingue de un acto administrativo firme de aquel que no es firme, porque aún puede ser impugnado. El acto que no es firme es aquel que puede ser impugnado, sea por la vía administrativa a través de los recursos administrativos. En cambio, el acto firme es el acto que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias de recursos. Los actos de ejecución, en cambio, son actos administrativos que realizan las autoridades administrativas con la finalidad de llevar a cabo en la práctica material la decisión ejecutiva de la administración. Para ello, pues, tenemos los elementos del acto administrativo en donde hablamos sobre los requisitos de forma, ¿no? Y primero se tiene que los requisitos de forma en donde la ley determina algunas formalidades necesarias para el cumplimiento de un acto administrativo, de tal manera que el acto administrativo debe cumplir con todas ellas para que pueda producir sus efectos. Además, es necesario que la misma ley, de manera expresa, defina las formas que ha de cumplirse, y sólo así cuando este acto cumplido fuera de esas formalidades legales llega a ser viciado de nulidad. En general, estos actos o requisitos de forma pueden clasificarse en tres grandes grupos. En primer lugar, pues las formalidades procedimentales del acto. En segundo lugar, la motivación del acto. Y en tercer lugar, los requisitos concernientes a la manifestación externa o exteriorización del acto administrativo. Una referencia de las formalidades procedimentales remite a la necesidad de
adecuación de la formación de la voluntad administrativa al procedimiento legalmente establecido. Esta formalidad debe abarcar no solo la formación de actos administrativos o lo que se ha determinado, también procedimientos constitutivos de los actos, sino que también a lo apuntado en la ley y referido a la impugnación de estos mismos actos en sedes administrativas. La motivación no es más que la expresión de los motivos que justifiquen el acto administrativo, el medio formal de expresar las razones de hecho y de derecho para las cuales se dicta. No se refiere a que la motivación sea una expresión detallada de los hechos, sino que el acto contenga la expresión sucinta de los hechos, los fundamentos generales pertinentes y además las razones a las que hubieran sido alegadas, así como la motivación de un requisito formal para el ejercicio del derecho de la defensa, también la exteriorización formal del acto que conlleva la motivación debe considerarse como un requisito de validez de los actos y como un requisito para el ejercicio del derecho a la defensa. Dentro de los requisitos de fondo, bueno, pues también se tienen los requisitos de fondo en los cuales la ley en diferentes normas establece una regulación de 5 requisitos de fondo en los actos administrativos, los cuales son la competencia, la base legal, el objeto, la causa o motivo y la finalidad del acto. Como ya hemos mencionado, los requisitos de fondo contienen a la competencia. Esta es uno de los elementos esenciales en todo acto administrativo. Entendido por tal competencia la aptitud legal de los órganos de la administración para dictar un acto administrativo. La competencia determina el límite dentro del cual un órgano puede moverse, lo que la administración puede hacer, las facultades, poderes y atribuciones que la ley ha asignado al órgano. Para que un acto administrativo sea válido debe enmarcarse de un órgano competente, tanto en la materia como para el territorio, el grado y el tiempo. Según los requisitos de validez de los actos administrativos, que es la base legal del acto que consiste en la necesaria concordancia entre las reglas que definen la competencia, es decir, los poderes de la administración con la situación de hecho necesarias para la motivación de la decisión. En sí, pues todo acto administrativo debe ser dictado aplicándose las reglas jurídicas adecuadas, las cuales refieren a una interpretación precisa y además que concuerden en las situaciones de hecho que da origen al acto administrativo. Y los motivos pues son las circunstancias tanto de hecho como de derecho que en cada caso pues justifiquen o den lugar a una emisión de un acto administrativo. Dentro de lo que es el objeto pues, o contenido, de igual manera se tiene o es aquello que en la administración ha querido con el acto administrativo y que se define como la consecuencia inmediata producida del mismo. El contenido del acto, como todo acto jurídico, debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Posible quiere decir que sea factible, físicamente realizable, ¿no? Y lícito, pues jurídicamente realizable, que no sea contrario a derecho, que su ejecución no sea ilegal. Determinado o determinable, pues quiere decir que pueda ser determinado en qué consiste. Y el tema de la finalidad, pues el quinto de los requisitos de fondo del acto administrativo es esta misma, la finalidad, la cual consiste en que la ley persigue con el acto. Por lo tanto, la administración tiene que seguirse obligatoriamente a los fines prescritos en la ley y no la administración buscar otros fines distintos a los prescritos por el legislador. En consecuencia, así como el elemento causa de los actos administrativos se busca preguntando ¿por qué se dicta el acto? El elemento final del acto o administrativo se obtiene en cambio preguntando ¿para qué se dicta el acto administrativo? Asimismo, la ley pues prescribe que debe haber una finalidad del procedimiento prevista en la norma, que regulen los procedimientos y que
y que esto hace responsable al funcionario en aquellos casos que se distorsione el fin del procedimiento. Bueno, en sí esta ha sido prácticamente mi exposición, en donde adjunto también la bibliografía del trabajo realizado, y que como conclusión pues podría decir que los actos administrativos tienen que ser manejados con pinzas, deben ser dentro del ámbito de la ley, lo que está prescrito, situaciones que se deben llevar, porque esta situación nos permite a nosotros regular los actos administrativos y en sí poder tener una solución a problemas que se puedan presentar en cuanto al derecho administrativo. Eso sería toda mi exposición. Un gusto y una muy buena tarde.